se acercó, está enfrente a ti, Yeshua. Está a mi lado, ¿Cómo fue que está de llegó? mi lado ¿Llegó derecho. caminando o Llegó simplemente llegó? caminando, llegó caminando entre los pastos. De acuerdo. Toca a Yeshua y voy a hablar con él a través de ti. Tócale su mano. Uno, dos. Déjame con Yeshua. Tres ahora. Yeshua, ¿me escuchas? Te, te veo, Ernesto. No solo te escucho, sino que te estoy observando. Comprendo que está bastantes vectores de conexión hasta que conectamos a ese momento. ¿Qué significa ese 8 Mm. vertical y ese 8 horizontal que forma una flor? En un minuto te voy a explicar por qué la hipnosis regresiva va a cambiar tu vida. Hay dos grupos de personas, las personas que están capturadas por entidades obscuras de cuarta dimensión y las que están conectadas con su ser luz de quinta dimensión. Si estás capturado por entidades obscuras de cuarta dimensión, dichas entidades te van a frustrar tu vida en uno o varios ámbitos. Y cuando desencarnes, cuando dejes este plano, te van a capturar, te van a borrar la memoria y te van a volver a meter a este planeta con otro nombre, con otro cuerpo, con otro género. Eso es la reencarnación eterna del Shambhala, donde quieres salir, es un bucle infinito. ¿Cómo sales? Conectando con tu ser luz. ¿Cómo conectas con tu ser luz? Mediante hipnosis regresiva. Y hay dos opciones. El paciente entra directamente en trance hipnótico y desde ahí se eliminan bloqueos, entidades oscuras y se hace conexión ser-luz de quinta dimensión o superior. Segunda opción, si el paciente no quiere o no puede entrar en trance hipnótico, se hace uso de un asistente o un auxiliar que conecta con el subconsciente del paciente y se hace el mismo trabajo para eliminar bloqueos, entidades y hacer conexión ser-luz. ¿Qué es quinta dimensión? Quinta dimensión es el verdadero paraíso. Tú decides cómo te quieres liberar. Espérame. Estoy en una especie de habitación, pero Ujú. las paredes son hechas de piedra. Las paredes son grises de piedra y eh, el señor Paul Stolken está agarrando agua de una bandeja, es una bandeja que parece de una cerámica, de barro, y la agarra y me da de cachetadas con la mano mojada y me está diciendo que hable. Y además, en esta ocasión, eh, Ima em, Immanuel está gritando que pare, que no sabe dónde están, no sabe dónde están los rollos. Ujú. Y y y yo, Pamela, estoy viendo en la esquina inferior, eh, de la imagen, esquina inferior izquierda de la imagen, estoy viendo un número, me está explicando Anika, eh, que me guíe en ese año, que es 1647. Me Mm, dice me ujú. dice porque, la sesión dice, a veces los, personajes al ser, mate manipulados por las entidades reptiles, mencionan líneas equivocadas, los números de las líneas equivocados. Entonces Entonces me es dice 1647. así es, sí, sí, y el señor Polestolken está dándole de cachetadas a Immanuel, con la mano mojada. La Ujú. mano mojada y lo agarra del cabello así y le dice que hable, que no se calle, que no va a salir de ahí hasta que él revele la información de quién se llevó los rollos. De acuerdo. Paraliza el momento, Pame, y ponte enfrente de Paul Stolken y descríbelo. Descríbelo nuevamente a detalle, su rostro y cómo está vestido. Mira, se le ve un rostro de un adulto ya mayor, debe de tener unos 76 años, más o menos, es muy blanco,
tiene los ojos azules, tiene barba y tiene cabello blanco. Em, Tiene una nariz así un poquito curveada. Ujú, Tiene el semblante bastante serio, como enojado. Mm, ujú. Nuevamente lo veo con una túnica negra. em, y el sombrero que tiene en la cabeza es rígido y es como si terminara en pico. De acuerdo. Pregúntale Sí, tú mismo, Pame, a Paul Tolkien que te observe, que te escuche, exactamente qué rollos está buscando, que le conteste Immanuel. eh, le estoy preguntando qué rollos está buscando. Y cuando habla es como si tuviera tres voces y me dice, cállate, humana. Me está diciendo, tú ya sabes lo que quiero. Tú sabes que yo quiero eh, los rollos mm, con los diagramas de la copa. Ah, Me dice, y también quiero los rollos con los análisis los análisis de los alquimistas, me dice. Ujú. De acuerdo, No sé Pame. por qué. Ajá, sí, son los alquimistas. Ajá. Pregúntale con los diagramas de la copa, ¿qué copa se refiere? Ay, ¿Qué pasa, Pame? me está echando algo, me está diciendo, me dice, cállate, humana. Me dice, tú sabes que yo quiero los diagramas de lo que ustedes conocen como el Santo Grial. Pame, Me dice, paralízalo. Este señor no se puede mover, no puede hablar. Para totalmente el momento. Equilíbrate, siente tu cuerpo. ¿Esa tos que te dio te echó algo o fue tuyo? no, él echó algo, él echó como un polvo, De acuerdo. pero tenía tres voces. Ujú, ujú. Es Antes como de si tres, continuar, a través de, sí. Pame, que Anika te restablezca y eleva tu rango de frecuencia, de vibración, que estés totalmente limpia. Observa y siente, Anika. Me está diciendo Anika que va a ayudarme a sostener esa línea del tiempo, porque lo que está dentro de Paul, Ujú. puede como girar las líneas del tiempo rápidamente. De acuerdo, entonces vamos con él. Ya está. ¿Te sientes mejor? Entonces, haz el cambio. Pame, déjame hablar con Paul Stolk. Haz Mm, el cambio. Uno, dos, cambio con Paul Stolken. Tres, ahora. Paul Stolken, ¿me escuchas? Sí. Mm, Estás ¿Qué paralizado. más necesitas? Estás paralizado, Paul Stolken. Simplemente obedeces y respondes a las preguntas. No te puedes mover. Estás bajo nuestro control, ocupando este vector de conexión. 76 años, túnica negra, sombrero rígido, termina en pico. ¿Qué grupo representas o por qué estás vestido así? Responde. Órdenes templarias.
¿Eres de los templarios? Yo tengo a mi resguardo a los rollos de las análisis, de los análisis. Yo no soy templario, yo pertenezco a ello, más no peleo más am, contra nadie. Resguardo de los rollos, de los análisis. ¿Te refieres al de alquimia o del Santo Grial? De todo, todo. Está bajo tu resguardo. ¿Y exactamente qué rollo, qué documento se te perdió que estás cuestionando a Immanuel? Pues, este hombre venía con un grupo, con otros 30 que nos robaron los rollos sobre los Rosacruces, el Santo Grial, su protección hacia esta copa. Esta copa solo la hemos tenido 2 veces en nuestras manos. Siempre nos lo arrebatan, siempre nos lo quitan. Necesitamos ir por ellos. ¿Y este humano Immanuel, de qué grupo es? ¿A quién representa él? Según tu teoría, según tus datos. A los Rosacruces de la región sur de Francia. Ujú. Pues rollos de los análisis del Santo Grial. ¿Y qué buscas, qué información buscas con esos rollos del Santo Grial? El objetivo final, ¿cuál es? Esta copa maldita tiene, tiene simbología. Ujú. Desde Simbología. que, desde que la rastreamos de su llegada hacia Europa, nosotros podíamos ah, sentir las energías que la custodian. Y cuando por fin la tuvimos en nuestras manos, se la dimos a nuestros alquimistas para que ellos la analizaran, porque tenía grabados que no entendíamos. No sabíamos si esos grabados procedían del arameo antiguo o qué lengua era. No sabíamos, pero esa copa era como si nos hablara, pero es como si estuviera viva. Ujú. Además, el contenido que tenía dentro de ella parecía también vivo, no tocado, no perjudicado, ni tampoco de ninguna manera dañado. Era un líquido que parecía sangre, pero los alquimistas la revisaron y dijeron que no es una sangre, o al menos no humana. Ujú. Los alquimistas la analizaron, tenía grabados en arameo antiguo. Cuando mencionas que es como si hablara, ¿qué pasa? ¿Escuchaban voces mentalmente? Sí, todos escuchábamos voces a través de nuestros oídos. Es una copa maldita, ya te lo dije. Habla, da órdenes. Ni siquiera estamos seguros si realmente a Ujú. quien ya han llamado Yeshua eh, bebió de ella, porque realmente nadie podía beber de ella. Al momento de intentar llevarnos el líquido a la boca, la copa desgraciada ponía toda su fuerza para que no pudiéramos empinarla hacia nuestros labios. Teóricamente, esa copa del Santo Grial tiene la sangre supuesta de Yeshua cuando fue crucificado. Es lo que se entiende de esta línea de tiempo donde te estamos hablando, 2025. Es teoría meramente porque también hay otra teoría que realmente Yeshua ni siquiera fue crucificado.
Ya te lo digo yo, nada puede derramarla. Emana una energía muy particular, bastante especial. Al intentar probar el líquido dentro, nadie ha podido. Pensamos, es espeso como si tuviera la sangre de alguien, pero los alquimistas que han podido extraer solamente 2 gotas dentro de ella, nos Ujú. han ya revelado que no es sangre, o al menos no humana. También nosotros en esta línea de tiempo de la que te hablo, sabíamos que se había recogido la sangre de Yeshua en ella, un poco, solo un poco, pero los alquimistas dicen que no pertenece a ningún tipo de sangre que ellos hubieran estudiado, ni animal ni humana. Y ahora la copa infernal se volvió a escapar. De Los acuerdo. Rosacruces la custodian, ellos la cuidan, a pesar de que ellos saben que el tenerla en sus manos, en su poder, les causa desgracias. Esa copa no es buena, Porque no en ese trae el bien. momento, ¿de qué línea de tiempo me estás hablando cuando tenían ustedes la copa y que los alquimistas, tus alquimistas la estaban analizando? ¿Qué tiempo fue atrás de este momento que estamos hablando? A 1636. 1636 DC. Vamos, La copa post-Tolkien. infernal Ujú. además dicta símbolos. La copa infernal además dicta símbolos, nos los pone en la cabeza y después los dibujamos. Hemos descubierto que esos símbolos eh, proveen de algún tipo de protección. De No acuerdo. queremos que lo tengan los Rosacruces, porque ellos no le tienen pavor a esos dictados que te ponen en la cabeza. Ellos no le tienen ningún miedo. Eso es peligroso, porque no sabemos de dónde están viniendo esos símbolos y tampoco sabemos qué significan. Necesitamos que todo eso sea analizado extenuantemente, que sea totalmente separado en partes y diseccionado para que podamos saber qué está pasando y podamos explicarle a nuestros reyes, porque ya los Rosacruces están expandiendo la información entre los suyos, entre sus allegados, Pues y están Tolkien, ocupando esos símbolos. frente a ti, estás paralizado, frente a ti hay una pantalla y puedes observar tu recuerdo, tu memoria, donde estás con esos alquimistas, 1636, y están analizando cuando tenían la copa en su poder. ¿Lo observas? Es tu propio recuerdo. ¿Lo estás observando? Lo veo claramente. Vamos a usar esa pantalla como vector y conectamos a ese momento. Uno, dos, vamos a ese recuerdo, ese momento. Tres ahora. Estamos en la oscuridad solamente con las velas. Es imposible sacarla afuera al sol, porque si la sacamos afuera al sol, la copa comienza a emanar unos zumbidos bastante particulares. Justo cuando le da el sol, ella comienza a ensordecernos con un sonido bastante particular que no conocíamos. Es un Es por zumbido eso que te agudo. digo que esto no viene de aquí, esto no es de aquí. Es un sonido es Ujú. un sonido que cuando sale de ella, porque sabemos que es de ella, porque así nos suenan los árboles, pero cuando le quitamos el paño con el que venía envuelta, porque además la primera vez esta vez en la que te estoy mencionando es la primera vez en la que nos la trajeron a escondidas. Em, venía envuelta en cerca de 7 paños, porque las personas que la tenían decían que los ensordecía. De hecho, una de las mujeres quedó sorda de un oído. Por eso te estoy diciendo que está maldita. Daña a las personas, les hace daño y después empieza a, a contar historias en la cabeza de los que la agarran. Y
Cuando le quitamos el último paño, equivocadamente estábamos ahí. Sí, es verdad que estábamos en el bosque, porque nos encontramos con estos traficantes en el bosque, para que no nos viera nadie de nuestros contrincantes. Y cuando quitamos el último, la copa infernal empezó a hacer este sonido agudo que nos ensordecía, y todos los árboles a nuestro alrededor comenzaron a mecerse, y todas las aves escaparon. Fue demasiado, el sonido fue tan alto que llegaba hasta las copas de los árboles. Entonces, con mucha dificultad, logré volver a envolverla con la ayuda de uno de mis compañeros. Ujú. De esa manera la llevamos hacia una cueva cercana, y ahí en la cueva le volvió a emanar sus sonidos. Entonces, mi compañero sugirió envolverla nuevamente y llevarla a los alquimistas, a saber si ellos sabían qué hacer. Pero en el camino de ir hacia nuestros alquimistas, que están totalmente, alejados, excluidos del resto de la sociedad, del resto de las comarcas, de las ciudades, de las personas, ellos percibieron que íbamos a llegar con ella. ¿Sabes por qué? Porque toda la densidad en todos los lugares comenzó a arraigarse. De pronto los alquimistas nos dijeron que ellos sabían que algo iba a llegar, que un objeto extraño y diferente a lo conocido iba a llegar, porque sus vasijas de cobre se arraigaron a las mesas como si estuvieran pegadas por algo. Para ellos era casi imposible cargar sus propias vasijas de cobre, de bronce, las Mm. vasijas en las que ellos comían. Mm, las vasijas, sobre todo de esos metales, nos comentaron que era imposible cargarlas, y lo unieron con la llegada de este objeto. Entiendo, Además, la copa tomó un peso mayor, de tal forma que, aunque es pequeña en comparación a mi tamaño, por ejemplo, solamente podíamos cargarla entre mi compañero y yo. Solamente entre él y yo podíamos cargarla completamente tapada para meterlas a donde estaban los alquimistas escondidos. Fue un trabajo bastante extenuante, porque es como si estuviera viva, y ella no quería pensamos que no quería que la revisaran los alquimistas, porque se puso bastante pesada, se puso bastante pesadísima. Al nuestras llegadas ya a la puerta donde moran esos alquimistas, ya era imposible cargarla entre 2 personas, te lo digo yo. Y eso que estamos acostumbrados a cargar espadas casi de nuestro Ujú. tamaño. Esta cosa se hizo de tal densidad que era bastante difícil, fue bastante difícil llevarla con esos alquimistas. Paul Y Tolkien, cuando entonces, espera, nada más para entender, el zumbido pasa cuando le da el sol y estás cubierto. Únicamente ahí, sí, entiendo. Ahora, las vasijas que tenían los alquimistas que se hacían muy densas, muy pesadas y se arraigaban a los muebles, ¿el material de esas vasijas era cobre? O sea, únicamente cobre o cualquier otro metal. sí, era cobre o bronce, normales, Ujú, normales de los conocidos por nosotros, metales comunes con los que entiendo. nosotros realizamos nuestras herramientas o nuestras vasijas para alimento. Y en cuanto mencionas del peso de esta vasija, que sería el Santo Grial, ¿siempre fue pesada desde que la dieron los traficantes o se iba haciendo más pesada conforme se acercaban a los alquimistas? Se fue haciendo más pesada conforme nos acercamos a los alquimistas. Ujú, entiendo. Tomó tal tomó tal densidad que fue ya difícil llevarla a ellos. Ellos Entre nosotros y ellos éramos 6 personas, y solo así logramos cargarla y llevarla hacia el interior de su morada.
¿Puedes Te describir lo estoy esa, diciendo, puedes te lo estoy describir el Santo diciendo que Grial? ¿Cómo es físicamente? mira, nosotros realmente pensamos que es, o sabemos que es el Santo Grial porque estos traficantes nos lo dijeron. Ellos lucharon contra otras personas para obtenerlo, porque todos creemos que al llevarlo a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, nos va a traer bendiciones, porque es lo que todos dicen, que tiene la sangre de Cristo. Todos creemos, hay una lucha entre grupos de poder por este objeto, porque creemos que la prevalencia en el reino que se lo quede, va a poder estar protegido para siempre por la misma esencia de Cristo. Pero, mm, ¿sabes algo? Yo estoy dudando. Bastante gente ha muerto por esta cosa y además esto no puede ser mostrado a cualquiera. No, mm, no existe un placer en tenerlo en las manos. Ya te lo he dicho yo, una de las mujeres que venía con los traficantes perdió uno de sus oídos Ujú. por escuchar estos sonidos extraños. Son sonidos que no se asemejan a un piano, a un órgano, no, no se asemejan a eso, a nada de eso, o a una flauta tampoco. ¿Qué Es sonido una sonido sería más diferente. semejante al que tú puedas relacionarlo? Mm. Son sonidos, hemos identificado, porque lo platiqué en el camino con mi compañero, que es como si fuesen 7 tipos de zumbidos, mm, tubulares. ¿Has escuchado cuando alguien toca el órgano? Ujú, Un órgano. ¿Has escuchado que los órganos están conectados a un sistema de tubulaciones? ujú. Cuando alguien toca una tecla y suena solamente un tubo, imagínate ese sonido, suena grave en el órgano, pero en esta cosa, sin que nadie lo toque, comienza a sonar algo como si alguien tocara uno de esos tubos, pero muy agudo, muy, muy agudo. Y no solo uno, señor, suenan 7 notas más. Y Son las 7 7 son notas. agudas. Sí, todas son agudas. Am, con mi voz puedo intentar hacer un poco el sonido. Suena como así suena, y de repente son 7 notas más que se abren, y todos los árboles comienzan a mecerse, hasta las Mm, copas, de y acuerdo. O todas sea, las aves el mismo comienzan a irse. zumbido manda una frecuencia que mueve árboles y copas. ¿Y el Sí, incluso nosotros. comportamiento de los animales cercanos se altera? Se van, huyen. Por Tolkien, Las aves no permanecieron en el bosque. Alrededor de, te lo digo, cuando nosotros le quitamos los mantos en los que venía cubierto, había varias aves. Estábamos en el bosque ujú, y había varias aves y las aves escaparon. de acuerdo. Mm. Por Tolkien, vamos ahí a ese momento donde ya pudieron ingresar ahí con los alquimistas, donde ellos la van a analizar, estudiar. Están en ese momento. Vamos, uno, dos, tres ahora, donde ya la están analizando. Y Ya, puedes ver a detalle la copa. ¿La puedes describir? sí, sí, ¿Cómo es? sí, señor, sí puedo. Mm, Mire, de altura tiene una altura desde su base hasta arriba, hasta donde termina la boca de la copa, es em, una altura de 46 centímetros. Ujú, De
una de las agarraderas a el término de la otra, porque tiene 2, tiene una distancia de 32 centímetros. Ujú. Las agarraderas no son totalmente curvas. Tiene un diseño donde primero hace una curva hacia arriba, después hacia abajo, como garigoleado, luego vuelve a subir un poco más y baja y se conecta a la copa. Asimismo, la otra agarradera. Ujú. En la orilla, en la orilla de donde una persona debería de poder poner su boca, pero no se puede porque la misma copa no te deja. Es que te acercas a ella y no te deja. Es como si hubiera una energía que te lo impide que te acerques tu boca a ella. Es un bloqueo. Y si intentas muy fuerte acercarte a ella, ¿qué pasa? ¿Te rechaza, te empuja? Te sientes que te quema la Mm. barbilla y los labios. ¿Alguien de ustedes ha intentado, digamos, aún así acercarse de Así, más? ¿Y qué le pasó? ¿Tuvo una mm, quemadura física? yo mismo me he acercado y me quemó un poco mi barbilla y mi labio inferior, también mi nariz. Comprendo. Paul Tolkien, el diámetro de esa copa ahí donde te intentarías tomar lo que adentro, ¿qué diámetro tiene? Mm, es un diámetro en total de 42 centímetros. Es Comprendo. bastante grande, Ujú. no es pequeña, ¿Y qué color tiene la copa? ¿O qué colores? bronce, es totalmente de bronce, pero ahí tiene un rasgo que igualmente es peculiar en ella, porque no es de la misma densidad que nuestro bronce. Ujú, Es decir si yo le pego con una cuchara a un plato de bronce hecho por un herrero del pueblo, em, al pegar metal con metal suena, y ujú, además el metal de la vasija o del recipiente es fuerte, no se hunde, ¿cierto? ujú, No se hunde fácilmente porque es totalmente rígido, así son los metales que conocemos normalmente. ujú. Pero a esta copa, si yo la agarro con mi piel de las agarraderas, es rígida, pero si yo le pego con una cuchara metálica, escúchame bien, si yo golpeo metal con metal, lo que hace es que el metal de la que está hecho se hunde. Pero se hunde momentáneamente y vuelve a su forma. Sí, así es. Es Ah, como si es como si con lo que yo le golpeara, es como sí, ujú, si yo tomo una vara metálica y la golpeo, ujú, ¿sí? La vara no le puede hacer daño porque la copa se hunde momentáneamente como si fuera agua, pero no es agua. Ahora, Ah, el metal con el que le pegan, han hecho, o sea, con distintos metales han intentado pegarle. le he pegado con el filo de mi espada. Imagina Es eso. hierro, tu espada es hierro, ¿cierto? Sí, sí, así es. Le he pegado con el filo de la espada. Mi espada, si yo
trato de cortar un árbol. Puedo ir al interior del árbol cerca de unos 5 centímetros Ujú, y el árbol es bastante fuerte. Si yo le pego con la espada a esa copa, a la copa no le pasa absolutamente nada, porque se hunde. Es como si el metal del que está hecha la copa rodeara el metal de mi espada ujú. por unos momentos y cuando la espada sale, tanto la espada está intacta como la copa también. De acuerdo, entonces el metal con el que le pegan también queda intacto. Sí. Comprendo. Curioso. ¿Y qué simbología o qué emblemas ves en la copa grabadas? ¿Cómo las podrías describir? En toda la orilla de la copa pareciera tener, lo que le llaman, ¿alguna vez tú te has percatado de un tipo de dibujo al que se le llama comúnmente nudo celta? Ujú, Así tiene toda la orilla de la copa. Pero un nudo celta nosotros lo comprendemos, eso lo entendemos bastante bien. ujú, Lo complicado es lo que está debajo de los nudos celtas, ujú, que porque es una simbología no conocida por nosotros y además es repetitiva, lo que nos hace suponer que más que una simbología común, como un trazo de talismanes común, no lo es, sino que es un lenguaje desconocido. Entonces queremos saber qué es lo que dice ese lenguaje, porque creemos que si logramos descifrar ese lenguaje, podríamos preservar cualquier cosa en un estado intacto o podríamos darle a la materia otra forma. ujú, ¿Sí? Por alguna razón, la materia de esta copa es distinta a la del resto de nuestras vasijas y creemos que puede llegar a ser por el lenguaje, porque como te lo he comentado, los símbolos son repetitivos, como ujú. un sistema de letras, pero nosotros lo desconocemos. Pues porque ¿en qué momento escuchan ustedes esas historias o esas voces en su mente que vienen de la copa o de la vasija? Cuando nos acercamos a ella. Mira, hemos descubierto que bueno, los alquimistas han descubierto, Ujú, o sea, les cuesta bastante creer que el líquido dentro, que pareciera sangre, no presenta descomposición alguna, ujú, tampoco presenta ningún mal olor, tampoco puede ser derramado, no ujú. importa dónde tú lo muevas, parece estar adherido, pero al mismo tiempo es líquido. Es como si recién la acaban de llenar. Así es, pero no puede ser derramado y tampoco puede ser mezclado con nada. Y eso lo sabemos porque los alquimistas les costó bastante trabajo extraer 2 gotas de ella, pero no les ha costado trabajo colocar, por ejemplo, colocaron un un ave muerta dentro de ella, una pequeña avecilla muerta, Ujú, pero estaba herida, tenía una herida. La colocaron dentro y el ave no solamente paró el proceso de descomposición, sino que además, con el paso de los días, la ave comenzó a regenerarse a pesar de estar muerta. ¿Puedes ujú. comprender esto? Eso es bastante inusual. El ave comenzó a regenerarse y eventualmente regresó a la vida.
no, Simplemente, solamente ujú, sus tejidos ujú, no sufrieron descomposición, el ave no sufrió descomposición, la presencia de la ave en ese líquido no lo mancilló, no lo afectó, ujú, regresó a su normalidad, el ave no revivió, ujú, pero pero las heridas que tenía desaparecieron. Los com- alquimistas creen que sí se podría regresar a la vida, pero ahí debe de existir una forma, debe de existir una forma. ¿Y cómo Todos fue? estos todos estos descubrimientos fueron plasmados en esos rollos de los cuales yo estoy buscando, a los cuales yo estoy buscando, porque es información que no deben de saber los otros grupos. Ujú. ¿Cómo fue que lograron extraer esas 2 gotas de ese líquido, los alquimistas? El alquimista más joven, el más joven, descubrió que a cierta hora, porque la revisaron día y noche y tomaron notas en cada horario del día de su revisión. Ujú, Ese alquimista más joven, eh, era el encargado de revisarla en luna llena, ujú, y se dio cuenta que en un horario de las 12 con 02 minutos de la noche, en la ujú, primer luna llena en la primer luna llena, el líquido se tornó diferente, se tornó exactamente menos espeso, como había estado antes. A las 12:02 él vio el líquido y el líquido estaba menos denso. En ese momento él sintió la necesidad de meter uno de sus instrumentos ujú, para analizarlo y logró extraer 2 gotas. ujú. Al pasar a las 12:03 el líquido volvió a su normalidad. O sea, duró un minuto. Sí, ¿Cómo se llama ese alquimista joven? se llama Joan. ¿Masculino? Sí, Joan, está en ese momento, está ahí contigo en esa habitación. ¿Cuántos alquimistas, el grupo que estudió esa copa, cuántos eran? ¿Cuántos alquimistas eran total? 3. Sí, porque ellos tenían aprendices, pero los alejaron, les pidieron que regresaran a sus hogares en lo que terminaban una investigación. No querían que el resto del pueblo supieran qué era lo que tenían en sus manos. Ujú. Ujú. Comprendo. Ah, ¿Está Joan ahí en esa habitación contigo? Sí, Déjame hablar con Joan Polstolken. Haces cambio, uno, dos, con Joan Alquimista, tres. Haz cambio ahora. Joan, ¿me escuchas? sí. Estás Eh, rompiendo las barreras del tiempo. ¿Cómo Es, lo co- estás logrando? es correcto, Joan. Un vector de conexión mediante una técnica. No sabemos si en su línea de tiempo, me parece que aún no, la conocen, que se es mediante hipnosis regresiva. Es un vector de conexión, por eso me puedes escuchar. ¿Qué edad tienes en ese momento, Joan? 27 años. 27 años. Más Nos co- me convertí en aprendiz de los alquimistas a los 5 años. Muy joven. Siempre te dio Sí. curiosidad la ciencia. Era huérfano, Ujú. era huérfano, era huérfano y uno de ellos me encontró en el pueblo mendigando y me trajo. Y me empezó a enseñar, me tomó como su hijo.
Comprendo. Huérfano a los 5 años. ¿Y cómo fue ese momento en la primera luna llena a las 12:02 de la noche, o sea, de la madrugada, como conocemos en esta línea de tiempo? ¿Qué fue que te dio esa curiosidad de checar a esa hora la copa? Estaba yo quedándome dormido cerca de ella porque la tenemos que vigilar día y noche, Ujú. pero realmente me estaba quedando dormido, me sentía bastante relajado y de pronto percibí que el ambiente cambió. Es como si hubiera habido un poco más de frío de lo habitual y pensé en ir a revisarla. Fui a revisarla y descubrí que el, el líquido parecía de diferente coloración, diferente textura, diferente densidad y Ujú. rápidamente tomé un instrumento de cristal para tomar una muestra. Tomé un cristal para tomar una muestra Tomaste la muestra. y logré sacar el líquido. Logré sacarlo y cosa que no habíamos podido hacer antes. Desconozco, tomé la hora de registro en la que obtuve la muestra, am, Ujú. pero desconozco a qué hora comenzó porque, como te comento, yo estaba quedándome dormido. Realmente no pensaba que fuera a pasar nada peculiar porque en realidad es inmancillable. No podemos, no habíamos podido sacar nada de ella y no Wow. habíamos podido beber de ella tampoco. Solo me dio No. tiempo Ujú. para sacar el líquido, mas no pude cargar la copa para beber nada. Iván, es 1636 DC. Debes recordar la fecha que era cuando lograste sacar ese líquido. ¿Qué fecha era? Mm, ¿Lo recuerdas? 22, Uno. Ujú. 22 de julio, 22 de julio, 1636 DC, ¿correcto? sí. Y después que sacaste esas dos gotas, ¿la pudiste analizar con los otros dos alquimistas? Sí, porque el líquido quedó como una forma original del líquido. En el cristal, el líquido quedó líquido. Espera, no No, entiendo. O sea, cuando ya la pusieron en el cristal, y ¿qué pasó? ¿Lo tuviste en el cristal y después lo pusiste en algún recipiente o se quedó en el cristal? se Las quedó en dos el gotas. cristal. Se quedaron en el cristal y son líquidas, porque el resto Ujú. volvió a su estado denso. Sí, el líquido que quedó en la copa regresó a su estado original, el denso, y esas dos gotas del cristal se quedó líquido, tal cual. Así es, sí. Ya jamás regresó a su forma o a su densidad. No, no. Entonces es como si tuviera que estar dentro de la copa para que vuelva a la forma. ¿Y analizaron ese líquido en la cristal? ¿Pudieron Eh, analizarlo? así es, sí, sí. ¿Y qué fue lo que... Ese, Ujú, ese líquido era un poco menos denso que la sangre que sale de nuestros dedos, por ejemplo. ujú. Parecía sangre, pero combinada con agua. Y en Y cuanto además a... al, Ajá, dime. Ujú. y además al día siguiente, sí logró un cierto estado de, de, de sequedad, como cuando la sangre es seca. Claro. ¿Y pudieron hacer algún análisis de esas dos gotas? Sí, mientras no estuvieron secas,
pudimos ver que tenían propiedades parecidas a la sangre, pero que Ujú, sin embargo no tenía una acidez parecida a la sangre, pero era un poco menos densa que la sangre normal. Es por eso, ajá, no era sangre parecida a la de ningún animal registrado, ni tampoco a la de un humano, porque era menos densa que la sangre normal. comprendo. ¿Y tú también has escuchado esas voces o esas palabras en tu cerebro, en tu mente, cuando estás cerca de la copa? Sí, de hecho, de la misma sangre, o líquido que obtuvimos, porque, como te lo comento, no podemos decir que sea sangre humana ni animal conocido, Ujú, porque no representan la misma densidad ni tampoco acidez. comprendo. Y Poco acidez vamos a ese momento. ¿Cuándo fue el último momento que escuchaste esas voces de la copa? fue el 23 de julio a las 3:33 de la madrugada. Am, Fue cuando, tomé el el líquido del cristal. Bueno, le comprobé la acidez, pero además, debí olerlo, porque debes de saber que el líquido espeso dentro de la copa carece de olor, Ujú. pero el líquido obtenido en el cristal tenía olor. Sí, ya saliendo de la copa pierde todas las propiedades y se comporta de cierta forma natural, fuera de la copa. Así es, exactamente. Además, presentaba movimientos naturales, o Ujú. sea, las gotas se movían como una gota natural también. De acuerdo, Entonces, Joan. cuando acerqué mi nariz para oler y registrar el olor, más o menos a qué olía, te lo Ujú. puedo decir que era un olor bastante dulce, era un olor dulcificado. De acuerdo. Quien, de quien salió esa sangre o esa aparente sangre, debió haber sido una persona, sobre todo persona, ya que los animales más grandes encontrados en el bosque casi no comen frutos, ni tampoco hierbas. Ujú. Ese dulzor en el aroma solamente puede ser obtenido, solamente yo lo he visto de los elementos que se alimentan de frutos. De Por todo tipo de ejemplo, fruto. Ajá, exacto. Ejemplo. un ave del bosque, de las que les agradan los frutos, eh, las moras de los bosques, por ejemplo. Joan, vamos a ese momento donde 3:33 de la mañana, de la madrugada, donde escuchas esa voz en tu cerebro que viene de la copa. Uno, dos, vamos a ese momento. Tres, ahora. Describe el momento. ¿Estás cerca de la copa? ¿Sí? ¿Y Y qué estoy pasa? cerca del cristal y estoy analizándolo. Ujú. Al momento que yo me llevo el cristal a la nariz con la aparente sangre, em, en ese momento es como si viniera una energía de la copa y yo comienzo a sentir una presión en mi garganta, siento presión en mis sienes, siento presión en mi nuca, siento presión en mi espalda, es como si algo bajara en mi espalda, me baja los hombros y de pronto mis ojos se me van para atrás, los cierro y comienzo a ver imágenes. Pero no solo eso, sino que empiezo a sentir que algo quiere hablar por mi garganta y por mi pecho. Ujú. ¿Qué imágenes ves? Comienzo a ver un campo lleno de pasto. No sé, estoy yo solo, ves que es el día, a pesar de que esto sucede en la noche,
eh, y comienzo a ver en el firmamento, comienzo a ver una especie de comienzo a ver un número 8 vertical y luego un 8 horizontal que se unen y hacen una flor. Ujú. Se juntan y hacen una Y flor. Ujú. hacen una flor, y después veo cómo todas esta flor se comienza a multiplicar en lo amplio de nuestro esquema, celestial, y comienzo a ver miles de estas mismas flores. ¿Qué color tiene? No tiene color, solamente veo la forma hecha como por hilos de plata. Ujú. Es así, es una pétalo así, alargado, y Ujú. luego abajo hay otro, pero hacen una forma de 8, Y pero tienen las puntas alargadas. se empieza a multiplicar el mismo símbolo por todo el Sí, firmamento de lo que tú ves. hasta que cubre el firmamento. ¿Y tú qué sientes? ¿Tienes alguna sensación en ese momento? Sí, porque entonces en ese momento yo escucho, y así protegerás. Me doy cuenta de que he caído en un trance porque uno de mis compañeros me despierta con el olor de uno de los líquidos que utilizamos para preservar, para preservar, Ujú. ranas y otros animales acuosos. Regresa, Joan, antes de que te despierten, regresa a ese momento donde estás viendo la flor formada de ochos verticales y horizontales. Estás en ese trance y escuchas el y así protegerás. Estás en ese momento Sí, sí, del firmamento no puedo mover los brazos, no puedo mover las piernas. y tú cómo sientes que estás ahí, estás como flotando, estás sentado, estás acostado, ¿cómo te sientes? Ah, estoy me siento bastante ligero. Ujú. Se acerca a mí, creo que es un hombre y me dice su nombre, me dice, soy Yeshua. Me Descríbelo, ¿cómo lo dice, ven? es un hombre am, de tez olivácea, Ujú. es delgado, es delgado, tiene cabello ondulado, tiene barba también con cabello castaño ondulado, tiene los ojos oliváceos también, es como si fueran, mira, ah, su piel es como la piel un poco bronceada, olivácea, como las ah, de los, eh, como las de los grupos eh, más allá de Europa. Em, Sin embargo, los ojos son un poco verdes, color verde olivo. ¿Prefieres Tiene como los algunas árabes? sí, sí, tiene los ojos un poco verde olivo, no son tan grandes como los árabes, son un poquito, así rasgados. ¿Qué estatura Em, tiene? Eh, ujú. Mide 1.73, es delgado, las manos son delgadas, sus dedos son delgados, y me está diciendo, ah, Ujú. me está diciendo: "Cuando sea necesario en la humanidad regresar en la paz, así protegerás". Me dice: "Tu mensaje será escuchado por aquellos en el momento cuando necesiten la paz".
¿Cómo está vestido Yeshua? Tiene una túnica, eh, es una túnica con tonos em, cobrizos y arriba un manto blanco que le cruza, pero debajo es una túnica color cobre. Joan, ya, se acercó, está enfrente a ti, Yeshua. Está a mi lado, ¿Cómo fue que está de llegó? mi lado ¿Llegó derecho. caminando o Llegó simplemente llegó? caminando, llegó caminando entre los pastos. De acuerdo. Toca a Yeshua y voy a hablar con él a través de ti. Tócale su mano. Uno, dos. Déjame con Yeshua. Tres ahora. Yeshua, ¿me escuchas? Te, te veo, Ernesto. No solo te escucho, sino que te estoy observando. Comprendo que está bastantes vectores de conexión hasta que conectamos a ese momento. ¿Qué significa ese 8 vertical y ese 8 horizontal que forma una flor? Le estoy ofreciendo la versión antigua conocida de una flor de cruce de energías para cortar toda la densidad en la materia. Las energías densificadas presentadas en la materia.